estamos pagando las actitudes o los actos indebidos de un mal funcionario público. Vamos a hablar nosotros rápidamente con el ex procurador anticorrupción, José Ugas. Bienvenido, doctor Ugas, a Exitosa. No lo estoy escuchando, creo que su audio está apagado. Por favor, ¿podría revisar? Sí, buenos días, Karina, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Exitosa, muchas gracias por aceptar. Por favor, yo quisiera empezar con el tema del Congreso de la República, si a usted le parece. Es en realidad indignante, ¿no?, que un congresista como Edgar Tello abuse de su poder, que vote, deje sin trabajo a una mujer embarazada, que la SUNAFIL le imponga una multa y que ahora la tenga que pagar todos los peruanos. ¿Por qué funcionan así las cosas? Mire, aquí hay varios temas en uno, ¿no? En primer lugar, un congresista que se supone que representa a una parte de la ciudadanía y debería ser un ejemplo en su conducta personal, no solamente ha tenido este señor problemas de desvío de fondos que recibió para donaciones, sino también maltrato a trabajadores que dependían de él. Eso ya de por sí es un hecho sumamente grave. Y más grave aún es que el Congreso como institución se haya encargado de blindarlo para que efectivamente no sea sancionado como se merece por este tipo de conducta. Ahora resulta que el Congreso no solamente blinda a los denominados mochasueldos o estas personas que agreden a sus trabajadores, curioso además que venga de un congresista que se dice ser de izquierda y que supuestamente debería tener una identificación mayor con personas que trabajan para él, sino que además de haber incurrido en este hecho delictivo de recortarle el sueldo para su beneficio personal, ahora resulta que nos pasa una factura a todos los peruanos, porque estos 500.000 soles que le ponen de multa, ¿de dónde salen? Sino del presupuesto del Congreso de la República, que es el presupuesto que se nutre con nuestros impuestos. Entonces, en rigor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pagando las actitudes o los actos indebidos de un mal funcionario público que agrede a sus trabajadores, que da un mal ejemplo y que comete delitos, y ahora todos tenemos que de alguna manera sufrir el perjuicio económico que esto significa por la imposición de la multa. ¿Y qué debería pasar? ¿Por qué todos los peruanos tenemos que pagar esto? ¿Qué debería hacer el Congreso de la República para decir un ratito? Yo no soy quien despidió de esta manera a una trabajadora en estado de gestación. Es una persona identificable para que él lo pague de su bolsillo. Lo que tendría que hacer el Congreso es, de acuerdo a los procedimientos establecidos, realizar la investigación que corresponda sobre estos hechos y una vez concluido que efectivamente han ocurrido, remitir los actuados al Ministerio Público para que sea la Fiscalía la que se encargue de procesar esto, porque estamos hablando de hechos delictivos y esos tienen que ser de conocimiento del Ministerio Público y del Poder Judicial, que en un Estado democrático es a quien corresponde investigar y sancionar estos hechos, independientemente de que la Comisión de Ética del Congreso, que parece pintada en la pared, de una vez por todas se dedique efectivamente a sancionar a los congresistas que tanto desprestigio le vienen generando al Poder Legislativo. Y de alguna manera, si la SUNAFIL le ha impuesto esta multa al Congreso de la República, de alguna manera que vía Poder Judicial resarcir, pedir una indemnización de parte de este sujeto, de este congresista. Bueno, lo que debería ocurrir en rigor es que el Congreso, que va a ser obligado a pagar esa multa, luego repita contra el congresista y haga que él sea finalmente quien tenga que cubrir ese monto, porque es él el responsable de haber incurrido en el hecho sancionado, que como repito, es un hecho delictivo, además, por lo cual tendría que rendir cargos ante la justicia penal. Muy bien, ahora pasemos al caso de Dina Boluarte. El caso de Dina Boluarte quiero que me lo explique usted desde su expertise
expertise anticorrupción, ¿no? Ella es la jefa del Estado y está denunciando a una institución del Estado. Lo ha hecho antes de ser presidenta de la República, pero ahora lo es y tiene una posición de poder. Entonces, ella está exigiendo todos los beneficios como si fuese una persona sindicalizada, y ella nunca estuvo sindicalizada por tener en la RENIEC un cargo casi de confianza. Está pidiendo 420,000 soles como indemnización. Entonces, las canastas de Navidad, los taxis y una serie de cosas que no le corresponden. Esto lo dice el procurador de la RENIEC, pero parece que en el Poder Judicial está ganando varias instancias. ¿Esto no es contraproducente o es lo que el derecho le da como prerrogativa? Mire, en principio toda persona que trabaja, ya sea en el sector privado o en el sector público, tiene derecho a reclamar lo que considera que es, digamos, en justicia se le debe pagar por su trabajo y por los beneficios que ese trabajo pueda generar. Yo ahí en principio no veo problema. Lo que me parece es que una vez que la señora Boluarte accede a altos cargos del Estado, primero como ministra y luego como presidenta, surge una suerte de conflicto de interés, porque ahora más aún en el caso del presidente de la República, ella representa al Estado al que ella ha demandado y le está exigiendo ese pago. El Estado es uno solo y por lo tanto su máximo representante está incurriendo, creo yo, en un conflicto de interés al solicitarle a esta institución que ella representa que se le pague un dinero que dice que es su derecho. Otra cosa es el tema de fondo, ¿no? Los laboralistas que veo que han opinado sobre el tema señalan que por ser un cargo de alto nivel, directivo, de confianza, etcétera, no le correspondían las canastas navideñas, ni los bonos, ni varias de las cosas que están reclamando. Aquí de lo que se trata, en primer lugar, creo yo, es de aplicar el Código de Ética de la Función Pública. Me parece que el Código de Ética de la Función Pública en este caso obligaría a la presidenta o a desistirse de esa acción o por lo menos suspender el proceso mientras ella esté ejerciendo el cargo que está ejerciendo. Porque ¿cuál es el potencial riesgo aquí, además del conflicto de interés? Que se pueda valer de su cargo para presionar o generar algún resultado favorable a ella, o que el solo hecho de que sea presidenta pueda generar en quienes van a conocer de este caso, jueces, fiscales, etcétera, una suerte de actitud de complacencia con ella por tratarse de la máxima representante del Estado. Entonces, por donde se mire, esto es un hecho que no genera, sin duda, ni transparencia, ni una actitud que debería estar permanentemente presente en el ejercicio de un cargo tan delicado como es el cargo de presidente. Entonces, el Código de Ética, la transparencia manda que se suspenda o que se desista de seguir con este proceso porque ella está en un cargo de poder, el máximo cargo de poder, y esto influye mucho, no es compatible. Esto no puede seguir en esta línea. Sí, claramente es lo que en el mundo del derecho se conoce como un conflicto de interés, ¿no? Yo represento al Estado y a su vez me demando a mí misma como representante del Estado, no a ella, digo, como persona, sino como figura representativa del Estado para que se le pague lo que está pidiendo. Eso genera una incompatibilidad clarísima y por lo menos mientras esté en la función de presidenta, ese proceso no debería continuar. Hay otro caso también, el caso de Otárola, del premier. Y hace algunas semanas se puso en evidencia que había contratado a dos de sus amigas. Luego Panorama encuentra un carro de la PSM en la puerta de la casa de una de las amigas. Y el día de ayer se da cuenta que este carro es de uso exclusivo del premier Otárola. Lo han guardado, lo han escondido, lo han puesto bajo 4 llaves, 7 llaves, 10 llaves para que nadie lo vea, y han cambiado de carro. Y hay más información. Han dicho de que estos carros que usa el premier salen sin dejar ningún tipo de rastro en esta
en, en este cuaderno que debe haber, pues, de registro de entrada y salida de los carros. Esto, ¿por qué se haría y qué significa? Mire, hay que recordar que el propio Premier dijo en algún momento, después de asumir el cargo, que este no es el gobierno de Pedro Castillo, que a él se le puede encontrar en cualquier circunstancia, pero nunca en un acto de corrupción. Y hoy día, ¿qué tenemos a los pocos meses de que han asumido el poder? Al hermano de la presidenta de la República haciendo arreglos y dando instrucciones a funcionarios públicos respecto de temas que no tienen nada que ver con él, y acusado además de estar utilizando a las prefecturas para generar las bases de un partido político que le permita a él y a su hermana tener un futuro en la actividad política del país. Entonces, lo que vemos es una clara continuidad de la práctica corrupta del gobierno de Pedro Castillo, asumida por esta gestión, que además, sin duda alguna, la presidenta de hoy fue la vicepresidenta de Castillo. Por lo tanto, esa continuidad lamentablemente se ha mantenido y confirma las peores sospechas. En el caso de Otárola, la situación es también grave porque ya él se ha visto involucrado en una situación en la que se le acusa de haber acelerado un pago a una empresa, ¿no? Se sabe además que tiene una vinculación muy estrecha de muchos años con un controvertido personaje que ahora se dedica al negocio de los casinos, y después aparecen estas circunstancias en las que viene favoreciendo, aparentemente favoreciendo, a amigas cuya vinculación ha negado y que la prensa de investigación se ha cargado de desmentir esa negativa, porque está claro que hay una vinculación entre ellos y un beneficio recibido por estas señoritas precisamente después de visitarlo. Ahora, la disposición del vehículo para su ocultamiento, como se ha presentado el día de ayer, no hace más que confirmar que efectivamente ha incurrido en un hecho indebido, porque ¿por qué tendría que ocultar un vehículo si es que fuera falso lo que se ha mencionado respecto del favorecimiento que ha tenido, digamos, para estas dos personas? Entonces, claramente creo que el Premier tendría no solo que dar explicación de estas circunstancias, sino ya de una vez poner su cargo a disposición, porque evidentemente está cargando más el plato del gobierno respecto a los cuestionamientos de corrupción que hay en su contra. Yo le dejo una pregunta, nos vamos a la pausa comercial y regreso con usted porque creo que me gana el tiempo. Entonces, acá se evidencia falta de transparencia, ¿no? Porque si es que no se anotan, es como que en el gobierno de Pedro Castillo no se anotaban algunas visitas y después se encontraban, dicen que de casualidad todos los lobistas y los empresarios dentro del despacho presidencial. Ahora no se anotan las salidas de los vehículos que son asignados al Premier, pero que pagamos todos los peruanos. A ese chofer le pagan todos los peruanos, esa gasolina le pagan todos los peruanos. ¿Por qué no tener la transparencia? ¿Qué se hacen con esos vehículos? ¿Por qué el ocultamiento? Entonces, es una ya reiterada falta de transparencia de este gobierno. Le dejo esa pregunta y regresamos con José Ugaz, ex procurador anticorrupción, para que nos responda a esa pregunta. No se muevan de Exitosa, regresamos. Ahora juntamos todos y le pregunto si es que cada vez se parece más esta falta de transparencia, no hablar, no decir, el ocultamiento del gobierno de Dina Boluarte al de Pedro Castillo, que tanto tratan de desmarcarse. Sí, quería responder en primer lugar a la pregunta que me dejó pendiente. Sí. El código de ética de la función pública es contundente en señalar que un principio rector del ejercicio de esa función es precisamente la transparencia, ¿no es cierto? Porque son actos que se deben a toda la ciudadanía y por lo tanto es nuestro derecho saber cómo es el proceso de toma de decisiones, quiénes intervienen y qué es lo que hay detrás de cada decisión que toma un funcionario público. Por lo tanto, ya el solo ocultamiento de un vehículo oficial, que es lo que hay que recalcar acá, es violatorio de esa transparencia. ¿Qué se está pretendiendo esconder con el ocultamiento de ese vehículo? Es algo que el Premier debería responder. Pero además de ser una violación al principio de transparencia,
constituye un delito. Existe el denominado delito de peculado de uso, que es cuando un funcionario público se apropia temporalmente de un bien del Estado, en este caso el vehículo asignado, para realizar gestiones personales. El premier solo puede usar ese vehículo para los actos propios de su función, no para ir a visitar a sus amigas y menos aún para visitar amigas que luego van a ser favorecidas, sin tener las capacidades profesionales o contratos del Estado. El propio premier ha dicho que él no es un corrupto, que nunca va a incurrir en acto de corrupción, pero estos hechos lo desmienten con toda claridad. Y ahora también falta la verdad diciendo que es un gobierno meritocrático, cuando estamos viendo que en el fondo se está recurriendo al amiguismo para nombrar a personas que son cercanas a él y que claramente no tienen los méritos profesionales para ejercer las funciones que se les han asignado. Muy bien, entonces... En general, para responder a su última pregunta, creo que este gobierno lo que está exponiendo es una suerte de continuidad con las prácticas corruptas que vienen del gobierno de Pedro Castillo, y que por cierto no empezaron con Pedro Castillo, todos los gobiernos de atrás han tenido sus propios cuestionamientos por corrupción y por eso hay tanto expresidente vinculado a investigaciones penales. Pero ya es tiempo que tengamos un gobierno que sea realmente abierto al público, que actúe con transparencia y que cuide los caudales del Estado y que sea impecable en el manejo de la función pública. Lamentablemente hemos llegado a un punto en el que la clase política, sea de donde venga, ahora puede tener la etiqueta de izquierda, de derecha o caviar, como dicen, en ningún caso se justifica que hayan este tipo de actitudes indebidas, delictivas, irregulares y, para decirlo en una sola palabra, corruptas. Yo creo que lamentablemente este régimen, en particular el primer ministro y también la presidenta, que ya tiene cuestionamientos por su vinculación con los dinámicos del centro, la captación de dinero para la campaña electoral, denuncias de plagio, ahora su hermano, ¿no?, utilizando la estructura del Estado para disponer situaciones absolutamente indebidas, da cuenta de un gobierno que está, creo yo, manchado por la corrupción. Para remarcar solamente, y esta es mi última pregunta, para remarcar, los bienes del Estado, la camioneta que usa el premier, no puede decir él en ningún momento, bueno, yo me tengo que trasladar a, no sé, a ver a un familiar, a ver a una amiga, por la exposición que tengo ante cualquier atentado con la camioneta del Estado, con mi seguridad, y por eso que hice ese traslado. Los vehículos oficiales son, como su nombre lo indica, para uso oficial. Si el señor quiere en la noche ir a una fiesta, a un restaurante, a visitar a sus amigas, a actividades que son propias de su vida particular, no del ejercicio de su cargo como primer ministro, tiene que hacerlo en su propio auto. Y el tema de seguridad ya corresponde, por supuesto, al cuerpo de seguridad que se le asigna. A los guardaespaldas lo seguirán a donde tenga que ir. Ahí sí es un tema que tiene otra naturaleza, digamos, por las implicancias que puede tener un atentado contra un alto funcionario, pero el vehículo no tiene por qué, el vehículo oficial del Estado, cuya gasolina pagamos todos, mantenimiento pagamos todos, estar al servicio de actividades privadas. Clarísimo. Eso no puede ser. Clarísimo. Muchísimas gracias entonces a José Ugas, ex procurador anticorrupción. Muchas gracias, José Ugas, por estar aquí dándonos cuenta de hasta dónde van los límites y no se puede utilizar, pues no se puede utilizar el carro, el vehículo del Estado, de la PCM para ir a ver a las amiguitas, ¿no? Y por algo lo han escondido, por algo. Ese mismo carro que está a disposición del premier lo terminaron escondiendo y ahora utiliza otro. Así de mal andamos.